incremento de los mismos. A pesar de los pronunciamientos de la ONU, de la Organización de Estados Americanos, es una tragedia que estamos viviendo en este momento los venezolanos en buena parte de América Latina, porque hay que señalarlo. Estamos hablando de los propios americanos. Es cierto. Tulio, quisiera tocar la reunión de México porque mucha gente está pesimista y mucha gente dice que si vale o no valía o no valía la pena reunirse con ellos. ¿Cómo lo ves tú que has estado cerca de todo lo que está ocurriendo en el país? Mira, yo me voy a limitar a algunos ejemplos para graficar mejor antes de hacer comentarios personales o, o que puedan tener algún tipo de opinión sesgada o subjetiva. En el diario ABC de Madrid hoy aparecen dos noticias importantes, de las 5 noticias importantes hay 2 particularmente. La primera es que el gobierno de Sánchez ha decidido y dio instrucciones, esto no son suposiciones, son hechos objetivos, a la representación diplomática española en los diversos países para que inviten a los embajadores del gobierno de Maduro a los actos del 12 de octubre, que como todos sabemos es un día sumamente importante, un día de gloria patria en España. Y lo segundo es que ya desde la perspectiva no solamente del gobierno español, sino de buena parte de los países europeos, ya no se habla ni tiene sentido hablar de un gobierno interino presidido por Guaidó, por cuanto estas reuniones de México, aunque no se quiera, implicaron una situación en la cual se define un interlocutor legítimo, que es el gobierno de Maduro por una parte, y por la otra se asume como gobierno. Entonces, ya la situación planteada con la narrativa de un gobierno interino que representaba a los venezolanos que estaban luchando por la libertad y a los factores democráticos, desde la perspectiva práctica, de acuerdo al ABC y a muchos analistas, gente seria y muy objetiva, se cayó. Entonces, eso necesariamente debe ser considerado bajo cualquier análisis. Que el simple hecho de haber iniciado en los términos que se inició esta conversación en México implica una toma de posición que no tenía antes el gobierno de Maduro. Lo segundo es la posición de lo que llamarían el jefe de la misión noruega, que hoy sale al rescate de lo que sería la negociación en sí misma, indicando que estaba seguro que iban a continuar y que sería en beneficio del pueblo venezolano. Este comentario viene a tono porque haber condicionado la negociación a un hecho tan vergonzoso para cualquier para cualquier interlocutor, que es participar un individuo que es un delincuente internacional, lavador de dinero, traficante del hambre y las necesidades del pueblo venezolano, como lo es Saab, establecer que él iba a ser uno de los representantes en esas discusiones, prácticamente ha sido visto como una burla generalizada. De manera que lo que podemos decir como saldo, y no creo que estoy pecando de subjetividad, es que hasta este momento las negociaciones en México son un radical fracaso y lo que han hecho es consolidar a la dictadura de Maduro y a un régimen delincuencial violador de derechos humanos. Si tú conjugas esa situación con la posición del presidente de México y la necesidad de imponer una cierta política con los aliados delincuenciales que tiene Maduro en el continente, me refiero fundamentalmente a Nicaragua y a Cuba, si nosotros analizamos este contexto y la intención de dañar, hacerle daño a la organización internacional que
que nos agrupa regionalmente, que es la OEA, y por supuesto hacerle daño al secretario general para neutralizarlo, nosotros lo que estamos viendo es el cumplimiento de una estrategia de este régimen. Definitivamente. Ahora, eh, ¿no habrá también presión de parte de Estados Unidos para que por lo menos conversen y ellos poder ver si se pueden zafar un poco de esa situación que tienen? Por lo menos de hasta lo que se sabe ahora, Estados Unidos no piensa quitar las sanciones. Estados Unidos mantiene el respaldo a Juan Guaidó, pero ¿por cuánto tiempo más puede pasar esto? Sí, esto es muy importante que tú estás acotando, porque si nos atenemos a la posición oficial del más alto representante del gobierno de los Estados Unidos, que es el discurso de Biden en la ONU, tendríamos que concluir que la posición de los Estados Unidos no ha cambiado. Sin embargo, hay que decirle con absoluta claridad a tus escuchas, a tu público, a tu audiencia, que aparte de la legitimación y del reconocimiento del régimen de Maduro y evidentemente la debilidad de los factores democráticos, tratar de desplazarlo de cualquier... El máximo objetivo, el primer objetivo de este régimen es el levantamiento de las sanciones personales contra individuos violadores de derechos humanos, porque hay que insistir en este tema. El auxilio en la situación de emergencia eh, sanitaria y humanitaria que vive Venezuela no está bloqueado por ninguna sanción desde la perspectiva de sanción particular, sino lo que hay es sanciones individuales contra personas y funcionarios señalados de una forma evidente, con averiguaciones en diversas instancias, empezando por la cabeza, que ha sido abierta la averiguación en la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos y de los crímenes más tenebrosos que pueden existir en el orden internacional. Entonces, por supuesto, ellos quieren quitarse de encima esas sanciones y lo ponen como condicionante en la negociación. Para esto, ¿qué es lo que ha obtenido el factor democrático? Iba a Ir a preguntar una eso. elección. Ir a una elección. Ir a una elección que le conviene primeramente, bajo las condiciones actuales, al régimen. Al régimen. La pregunta es, ¿han cambiado las condiciones electorales para participar en este proceso? El hecho de que haya dos personas con relativa decencia en el Consejo Nacional Electoral significa un cambio de la situación generalizada de las condiciones electorales. Yo te voy a poner un ejemplo. Como jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional, los miembros de la cátedra pidieron una cita en el Consejo Nacional Electoral antes de este proceso. Y cuando fueron y se acercaron, no pudieron pasar porque el coronel que dirige la seguridad no había autorizado el pase. La pregunta es, pero si el presidente del Consejo Nacional Electoral lo autorizó y todos los miembros lo autorizaron, eso significa que un coronel tiene mayor fuerza que todos los factores electorales en Venezuela. La respuesta es sí. La respuesta es que este es un régimen militarista donde hay una pantalla, hay un teatro, y realmente hasta que no reconozcamos que este es un régimen militarista profundamente vinculado a grupos delincuenciales, al narcotráfico y al terrorismo internacional, hasta que nosotros no entendamos esta situación y lo claramente y tratemos de disfrazar dándole una apariencia de legitimidad a estos criminales, hasta que nosotros no partamos de esa base, no vamos a avanzar. Definitivamente. Me queda un minuto, Tulio, y no puedo dejar de preguntarte qué, qué ves tú como perspectiva en lo que queda. O sea, lo que hemos hablado ya deja claro, pues que se está perdiendo el tiempo con las conversaciones en México, van a seguir las sanciones de los Estados Unidos y ellos van a seguir allá haciendo de las suyas y gobernando con dinero del narcotráfico, dinero del oro de Venezuela, con negocios que están haciendo el cartel de los soles, etcétera. ¿Qué está planteado básicamente para Venezuela? Porque no hay esperanza, por lo visto. Esta gran depredación tiene un telón, segundo telón que oculta
lo que es más doloroso, que es el sufrimiento general de los venezolanos. Aquí pareciera que hay 3 Venezuelas, 4 Venezuelas, ya no se habla de 2 Venezuelas. Tenemos la Venezuela de los que están sufriendo. Hay una ola desatada de la pandemia en Venezuela, incontrolable. Tenemos una situación económica desesperada. No hay familia venezolana que tenga un trabajo decente y una actividad productiva decente que haya escapado de estos azotes. Y adicionalmente a eso, tenemos una situación de deterioro moral absoluto de lo que era Venezuela. Entonces, frente a esto, hace falta una dirigencia política, un liderazgo de factores democráticos comprometidos y que den el ejemplo señalando las prioridades y diciéndole a las personas, estamos con ustedes, pero al mismo tiempo que estamos con ustedes, estamos luchando por lo que es importante, que es la vida y la salud de los venezolanos, no por ese disfraz que se montó en México. Y esto sí es una posición muy subjetiva de mi parte. Tulio, como siempre, un placer, un gran abrazo y una vez más nuestra palabra de solidaridad con tu familia ante el fallecimiento de tu papá, el doctor Tulio Álvarez. Muchas gracias, Julio César. Un gran abrazo a todos ustedes. Gracias. El doctor Tulio Álvarez, profesor.